Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Como siempre a lo largo de estos años, y esta vez cada vez más, estamos tratando de ver cómo podemos salir de este berenjenal de normas, consecuciones, persecuciones políticas, persecuciones contra los distintos poderes del país. Y en el medio de esto está la gente, una gente que ya tiene problemas para importar, tiene problemas para pagar, tiene problemas para cubrir o cumplir las regulaciones que este gobierno año tras año viene haciendo, y que venimos del Lungo, ¿no? Recordemos a nuestro amigo Moreno en su momento, así que había muchos problemas. Bueno, estamos con Esteban Domecq, economista, titular de la consultora que él preside, obviamente, y que nos puede aclarar, o no, veremos, cómo podemos salir de este berenjenal, indudablemente no ya basándonos en lo que este gobierno hace, sino en lo que va a dejar, porque sabemos que este plan llegar es justamente dejar el problema para el próximo gobierno. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, Esteban. Gracias, Raúl, por la invitación. Un placer para mí. Igualmente para nosotros de tenerte. Comentame un poco qué vamos a encontrar, sea el gobierno que sea, allá por diciembre, planteándonos en que no sos tú, Sam, ni tampoco David Copperfield, ¿no? Pero, digamos, el rumbo que está tomando el gobierno, más o menos lo estamos viendo. Bueno, yo te diría, me parece relevante primero hacer un pequeño brief de el punto de partida hoy, 10 de enero de 2023. Sí. Pensar un poco el recorrido de la macro durante todo el año, y yo te diría, ahí veo dos grandes escenarios, y eso va a sentenciar el punto de partida para el próximo gobierno. ¿Dónde está la economía argentina hoy? En el marzo del año pasado se firma finalmente un programa con el Fondo Monetario Internacional, Sí. Un programa, vale decir, que decide postergar y no corregir los principales desequilibrios de la economía argentina, desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, etc. Ese programa en el inicio empieza con un desvío muy importante en su ejecución. Tenía todavía un sesgo fiscal y monetario muy expansivo en el primer semestre del 2022. Y apalancado con un muy buen contexto internacional en materia de precios de commodities, porque el efecto Putin le generó mucho más ingresos en dólares, con una soja, por ejemplo, que tocó récord en junio del 2022. Entonces, eso le permitió a la economía durante el primer semestre, más o menos, seguir su proceso de recuperación post-COVID. Ahora, ese desvío en la ejecución, en el marco de un programa que no arreglaba, laxo, que postergaba, nos metió en lo que llamamos un escenario de derrape macroeconómico. Salta la brecha cambiaria, acelera la inflación, nos quedamos sin dólares, y en el tercer trimestre en particular la economía empieza a crujir por la aceleración inflacionaria, por la escasez de dólares, y ya en el cuarto trimestre empezamos a ver un montón de indicadores, construcción, industria, consumo, etcétera, que empiezan a dar sensación y datos precisos de cómo empieza a bajonear la economía. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy la fase de recuperación quedó en pausa. Quedó en pausa porque te quedaste sin combustible para seguir empujándola en el marco de una economía con muchos desequilibrios y con un programa que no se dignó a arreglar los principales problemas de nuestra economía. Y con hoy, este cuadro de situación, sí. No, y hoy además lo estamos agrandando un montón con el cierre de importaciones, donde vamos a dejar prácticamente un mercado bastante paupérrimo de bienes
No porque no podemos importar bienes, sino porque no podemos importar componentes para concluir bienes para poder exportar muchas veces. Bueno, es que la fase de recuperación se termina cuando vos te quedás sin dólares y tenés que empezar a aumentar las restricciones para las importaciones. Por eso el 15 de octubre se cambió la CINI por la CIRA, Sí. y el único objetivo que tenía era administrar / bloquear más la salida de dólares por el canal comercial. Entonces, eso automáticamente se empieza a filtrar por todo el entramado productivo y la economía empieza a transitar una especie de aterrizaje suave. Ahora, todo esto en el marco de que esa política económica que tenía un sesgo fiscal muy expansivo al principio de año, cuando pasamos de Guzmán a Bataki, de Bataki a Massa, Sí. la política fiscal y monetaria se pone muy contractiva, porque el programa estaba muy desviado de los objetivos y las metas con el Fondo Monetario. Entonces, hoy, ya sin el efecto salto en los precios internacionales y con la política económica con un sesgo contractivo, sumado a la escasez de dólares y aceleración inflacionaria, la economía empieza a crujir en esos niveles y empieza a bajonear, empieza una especie de aterrizaje suave. Entonces, uno dice, bueno, este es el punto de partida del 2023, con 95% de inflación, con la actividad que ya está resintiéndose, con los segmentos más del consumo masivo que más están sintiendo el bajón. El escenario 2023, yo digo, se metió la Argentina en una especie de camino de ripio. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ese programa con el fondo, que no cerraba, que no tenía reformas estructurales y que no tenía respaldo político, dejó a nuestra economía en un sendero inestable, de alto riesgo. Ese es el camino de ripio, yo creo que tenemos por delante, que vamos a tener que recorrer hasta fines del 2023 y tenemos varios obstáculos en el camino. Entonces, lo primero que tenemos que descifrar es, digamos, si alguno de estos eventos, que ahora voy a descifrar, se gatillan o no para ver si podemos llegar de una u otra manera a diciembre. ¿Qué tenemos por delante? Primer elemento del problema climático, y este es un evento externo. Tenemos ya una afectación muy importante en lo que es la campaña de trigo, se perdió el 45% de la cosecha y casi el 70% del ingreso de dólares por ese canal. Yo estoy bastante pesimista, hay muchas estimaciones, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, dan cuenta de una pérdida muy importante también para el maíz y para la soja. A mí la cuenta me da una pérdida entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, y eso es una pérdida muy importante para una economía que ya no tenía dólares. Primer elemento de riesgo que tenemos por delante. Entonces tenemos que ver día a día si llueve o no llueve. Segundo elemento, tenemos un tema con el rollover de la deuda en peso del gobierno nacional. Hay una gran parte del déficit que se va a tener que financiar con el mercado de deuda doméstico, un mercado de deuda en pesos que no puede absorber más títulos de deuda y que si no fuese por la emisión indirecta del Banco Central no se hubiese podido cerrar, es la parte del programa financiero del 2022. Entonces ahí yo veo un evento de riesgo que tiene que ver con cómo el mercado va a tolerar y si se va a atrever a postergar y patear los vencimientos del 2023 al 2024. Y ahí hay un par de pruebas muy importantes que vamos a tener que ir monitoreando mes a mes, porque el riesgo de que eso no suceda, de que no se consigan los niveles adecuados de rollover, implicaría más brecha cambiaria, más dólares financieros, más inflación y menos actividad. Y el tercer elemento tiene que ver, sí, y con esto cierro esto, con el exceso de pesos que arrastra la economía contenidos en el IX. En el medio está el plazo fijo. Entonces la pregunta es, en un año de elecciones presidenciales, ¿qué tienden a hacer los argentinos con sus portafolios, con sus tenencias? Bueno, aumenta la dolarización. Esta economía tiene hoy 10 billones de pesos en el IX y ese es el excedente monetario que tenemos que de alguna manera llevar hasta diciembre de 2023 sin que los argentinos desarmen tenencia de pesos para que la brecha no se te haga explosiva. Acá tenés 3 elementos de riesgo. El plan, yo lo llamo, no tenemos un programa de establecimiento, tenemos un plan de contención y postergación. No se le va a hacer tan fácil, digamos, llevarlos hasta diciembre 23. Eso te puede dejar 2 escenarios macro que serían el punto de partida del nuevo gobierno, es decir, que después un poco le damos forma. Ahora, decime una cosa, Esteban. Uno de los graves problemas es que el gobierno en realidad está para importar, vende dólares muy baratos y después el mercado compra dólares muy caros porque no obtiene todo el mundo los dólares baratos. Una solución de entrecasa. ¿Por qué no aumenta el dólar oficial? Si todos los precios están referidos ya, o en su gran mayoría, al dólar paralelo.
con Perfecto. con sus 22 versiones, ¿no? Digamos, el origen de los principales problemas de la economía argentina están, uno, en el déficit fiscal, dos, en el atraso cambiario. Digamos, gran parte de la actividad que vos hoy, Raúl, ves en la calle, la cantidad de gente que hay en un boliche, en un restaurante, vacacionando, están estimulados con desequilibrio fiscal y atraso cambiario. Entonces, el nivel de tipo de cambio real es un espejo invertido del ingreso real disponible en las personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Como cualquier artículo, gran parte de los bienes y servicios que consumimos tienen dólares, si yo atraso el dólar, estoy aumentando artificialmente tu poder adquisitivo. Vamos a poner un ejemplo. Pero ¿Sabés? en un dólar que no conseguís. Claro, bueno, el problema es que empieza a escasear el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque vos lo dejaste en términos relativos. El atraso cambiario es sinónimo de atraso relativo de un bien. Entonces empieza a escasear. ¿Vos sabés cuánto era el dólar de enero del 2021 a plata de hoy? Si el dólar hubiese evolucionado al ritmo de la inflación y no lo hubiesen atrasado en un intento de ganar las elecciones de medio término. No, el último cálculo que hice con eso fueron las jubilaciones con la fórmula de Macri y las jubilaciones ahora, y casi me suicido. Así que decímelo vos. Bueno, mira, enero 2021, el dólar que teníamos en ese momento a plata de hoy es 240 pesos. Y hoy el mayorista está en 180. Ese es el atraso cambiario que te está vaciando las reservas del Banco Central. Por un lado te da actividad artificial, pero del otro lado te vacía la reserva del Banco Central hasta llegar a cero y te estrangula la fase de recuperación. Entonces, ¿cuál es el intento? El intento, por eso digo, es un plan de contención de desequilibrios, no de arreglarlos y de postergarlos, que el ajuste no haga al otro. La pregunta es si llegan o no llegan. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué necesitamos para llegar? Dólares y pocos pesos. ¿Qué tenemos por delante? Mirá, si tenemos el evento de sequía que estamos estimando, vamos a tener un problema de dólares. Vamos a tener muchos menos dólares que el año 2022. Claro. Si vos por el otro lado, y acá es interesante empezar a entender la lógica desde el punto de vista del hacedor de política económica que tiene que responder un mandato político de maximizar la cantidad de votos en las urnas. ¿Qué le van a pedir los políticos a los economistas que están en el Ministerio de Economía? Dame actividad, dame ingreso real, dame consumo, necesito votos. ¿Cuál es el problema? Que no tienen con qué financiarlo, sino con más maquinita. Entonces, el apretón fiscal y monetario que estamos viendo desde hace ya 6 meses, después de que desbarrancó el programa y cambiaron los ministros, yo diría, durante el primer trimestre, teniendo en cuenta algunos factores estacionales y el tema climático, probablemente continúe este apretón fiscal y monetario, porque no tenés dólares para seguir financiando y tener la actividad. Ahora, yo tengo dudas si a partir de, por ejemplo, mayo, junio, la política no se va a imponer sobre la economía y vamos a tener un nuevo plan platita que no vamos a poder financiar. Ahí es donde la política va a tener que asumir un riesgo. Y si ese riesgo se asume de mala manera, tal vez algunos de estos eventos que yo te mencioné se gatillan. Y ahí nos podemos ir a un episodio, digamos, mucho más complejo, un episodio macrodisruptivo que estamos hablando de una inflación que puede ser 130%, 150%, 180%, una caída del PIB de 3, 4, 5 puntos tranquilamente. Entonces, vos fíjate, para una macroeconomía rota que vos no querés arreglar, tenés un programa con el fondo laxo e inconsistente y la política va a tener mucho incentivo a forzar la macro para maximizar votos en un contexto externo adverso por el problema climático. Claro. Esta es la combinación difícil de resolver y por eso el oficialismo queda en una gran encrucijada. Por eso empieza de alguna manera a tensionarse fuertemente el oficialismo. Sencillamente porque no pueden dar respuesta a una demanda social muy alta para una macro que está sin arreglar. Bueno, es una demanda social creada por ellos mismos. Y en parte sí. Claro, claro. O sea que acá hay una expectativa los niveles de pobreza que tenemos hoy, tras 20 años de gobierno, y diciendo que la culpa la tiene Macri con 4 años, y el resto lo hicieron en 2, obviamente, no es coherente. Pero en realidad, para mí, el fracaso político significa que toda la sociedad se acható. Y hoy tenemos un montón de expulsiones de sociedad, de pedazos de sociedad capacitada o no, y si la capacitamos gratis, que estamos exportando. No es, mejor dicho, más que exportando, están huyendo de este país debido a todos los condicionantes que tenés y a la poca luz en el túnel, porque no tenés luz en el túnel, sobre todo para los chicos jóvenes, obviamente. Sí, efectivamente. Ahí yo diría, para aportar a tu comentario, al cual comparto, que en esta Argentina 2023 se están combinando
tres perspectivas de problemas. O sea, por un lado está la crisis cambiaria financiera de esta fase de recuperación que no tenía recorrido. Ese es el problema, yo te diría, de corto plazo. Hoy tienes inflación de 100%, brecha de 100%, las reservas netas están en cero. Bueno, ese es tu problema cambiario financiero de hoy. Ahora, tenemos que hablar, y esto es muy importante para el próximo gobierno, de que Argentina no crece desde el año 2011. Argentina está en el medio de un cuadro estanflacionario, y esto es estanflación de oferta por asfixia fiscal, porque tenemos un sector público, un Estado que no podemos sostener, deficitario e infinanciable. Entonces, vos fijate que incluso con la duplicación de commodities que tuvimos por el efecto pandémico y Putin, ni siquiera con eso pudimos quebrar el techo máximo de actividad de este límite estanflacionario. Si yo le digo a doña Rosa, la economía no crece hace ya 11, 12 años, ajustar per cápita te da menos 15, lo único que crece en esa situación es la pobreza. Claro. Ahora, el tercer espectro tiene que ver con para hablarle a los jóvenes, con la inestabilidad macrosistémica de Argentina. Argentina en 40 años tuvo 18 años recesivos, 5 crisis disruptivas, digamos, solo 2 momentos en los cuales el PBI creció durante más de 3 años de forma consecutiva. Ahí tenemos que hablar de reglas de juego, de incentivos, de instituciones, de moneda, de disciplina fiscal y monetaria, y todo eso no lo tenemos. Por eso, los jóvenes argentinos escuchan a sus padres, le cuentan de la historia, y ellos ya lo están viviendo hoy, y dicen, ¿qué me da Argentina? Claro, claro, claro. O sea, en realidad la historia es negativa. Si nosotros, uno le cuenta lo que pasó, y cuanto más atrás vas, más negativa es hacia adelante, porque nosotros todos, los jovatos como yo, proveemos de abuelos que fueron inmigrantes o en la guerra española o en la guerra mundial. Y ellos hicieron su América. Y la América la hicieron con trabajo, con proyectos, con moneda fuerte, con no este caos que existe entre gasto público y gasto privado, cada vez presionar más al privado para generar un gasto público que da una invención de trabajo que no es cierta. Y todo ese problema. Ahora la sociedad se va a enfrentar a otra alternativa que ya la vivió en el 2015 con respecto a Macri y a lo que venía del gobierno kirchnerista, pero sin tener la seguridad ni de que uno ni de que el otro sea el resultante. Y ahí vamos al problema, porque en realidad el que surge es Javier Milei por lo explosivo, por lo directo, porque dice lo que la gente quiere decir, pero no hace y no reacciona. Y por otro lado, yo diría, ¿para qué explotar el Banco Central si es mucho más fácil? No sé, es mi idea. Las empresas del Estado, tíraselas por la cabeza. ¿Y cuántos millones de dólares tenemos por mes? Tiráselas por la cabeza a los mismos que la hacen ineficientes. No echa a toda la gente. No eches a nadie. El mismo eficiente se va a comer al ineficiente y van a empezar en una lucha social que sería muy productiva, mucho más que muchos planes. Digamos, como partida para decir, empiezo a hacer algo ya, y ese algo ya implica resolver algo para mañana. Porque acá el problema del país es que, como vos decís, todos los problemas que tuvimos en la época de Macri y que se resolvió con el megapréstamo del Fondo Monetario, en estos años hibernaron y fueron pateados como si no hubieran existido por la pandemia, por la guerra de Rusia contra Ucrania, por lo que vos quieras, porque acá, digamos, todo inventamos todo, como que todo tiene que ver con todo y nosotros no tenemos que ver con nada, y nos vamos a una nueva elección donde la gente no le cree a nadie. Bueno, ahí el dilema, y esto ya pensando un poco el 2023, sí, fines y lo que se viene después, es que vos tenés problemas urgentes y tenés, por otro lado, problemas, digamos, profundos. Entonces, cómo termine la macro 23 no es un detalle para el que la va a recibir y tiene que ponerse a hacer operaciones, digamos, hacer cirugía mayor. Si vos me preguntás, eso, yo creo que la herencia a fin de año va a ser compleja. Digamos, yo todavía creo que estamos en un escenario en el cual
el gobierno va a poder cumplir el mandato, que no va a ser macro disruptivo, pero que va a llegar con un deterioro macro importante y con un deterioro macro que se siente a nivel social. Hoy ya se está viendo la imagen del gobierno en la confianza del consumidor, está todo por el piso. Peor que en el 2015. Correcto. Entonces yo digo, la herencia va a ser peor que el 2015, que el punto de partida desde el punto de vista de las herramientas que va a tener el nuevo gobierno también va a ser peor, porque ese shock de confianza que generaba la llegada de un gobierno nuevo y de distinta orientación después de 12 años, generó, digamos, conseguir, vamos a decirlo así, para que se entienda, mucha morfina para hacer la operación, y eso escondió los problemas con la revolución de la alegría, etcétera. Todo eso no va a estar. Entonces, acá tenemos un tema, Raúl, porque yo tengo que decir, el paso que necesitamos dar para empezar a estar mejor implica un enorme sacrificio. Un enorme sacrificio para una sociedad que ya no puede más. Entonces, ahí es donde el político va a requerir de mucho liderazgo, de mucha capacidad de programación, de gestión, de coordinación, para poder implementar las correcciones de fondo que necesita este país y sobre todo esta economía, poder atravesar una primera parte muy compleja económica y socialmente, para después efectivamente poder encauzar un ciclo de crecimiento, desarrollo que pueda ser sostenible en el tiempo. En el corto plazo vos tenés que atravesar lo peor de este río revuelto, y ahí necesitamos mucha fortaleza política para que la sociedad aguante todo ese proceso. Sí, además, la verdad. Necesitamos la verdad. Hasta ahora no hemos tenido la verdad ni en los libros. Sí, pero la verdad, ahí Raúl, entrando con 100, 120 de inflación, la verdad está sobre la mesa. No, con el salario real cayendo, la actividad cayendo. Estamos de acuerdo, porque nosotros en realidad, por tu profesión o por la mía, nosotros no vivimos de relatos, vivimos de datos. Y los datos nos plantean cómo vamos hacia adelante, cómo vamos hacia atrás, el por qué pasa esto, el por qué pasa aquello, con una veracidad muy cercana al 100%, porque son datos, no inventamos nada. En cambio, cuando vos vivís los relatos y ves las cosas que dicen determinados políticos, es como que estuvieran viviendo en Disneylandia, no solo de un partido, sino de cualquiera. Sí, comparto. Entonces, vos decís, muchachos, debe haber mucho queso para que todavía se peleen por el 2023. Pero al margen de eso, ¿ustedes no se dan cuenta que el 2015 era moco de pavo al lado de lo que va a pasar en el 2023? Y en el medio pasaron dos gobiernos de distinto pelaje, de distinto conocimiento, con los equipos que ustedes quieran, pero no funcionó ninguno de los dos, y los dos incrementaron lo negativo. Uno porque no lo quiso hacer, o porque no lo supo, o porque no lo pudo, y el otro porque es su esencia, y estar luchando contra, mientras vos ves los problemas de seguridad reales, los problemas que existen con muertes, con femicidios, con problemas reales de la sociedad diarios, estamos hablando de la Corte. Vamos a hacerle un juicio a la Corte porque la Corte juzga, o la Corte juzga algo que se debería haber normado en el 94, que lo decía la Constitución, en 6 meses, y nunca se pusieron de acuerdo, porque las provincias pobres no se van a poner de acuerdo, porque las provincias pobres viven de las ricas. Mientras tanto, crean empleo público, crean gobernaciones de 25, 30 años. Ahora, todo eso lo tiene que combatir un líder. Y yo líderes acá adelante no veo, padre. Yo comparto que hay mucha disociación en el espectro político de la realidad del ciudadano a pie. Digamos, nosotros vemos los números y decimos, esta macro no cierra, esta es una macro que empobrece en el mediano y largo plazo, y eso es lo que efectivamente sucede. Si yo te pregunto, ¿qué creció sistemáticamente en los últimos 40, 50 años en Argentina? La pobreza. La pobreza. Es lo único que crece sistemáticamente. Y comparto con tu lectura de que incluso en la oposición, en algunos jugadores, digamos, pareciera que no logran asimilar la gravedad del desafío que tenemos enfrente. Digamos. Ahora, seguimos con los globos amarillos. En parte sí, no en todo, pero en una gran parte sí. Yo eso lo veo también. Ahora, vos fíjate lo siguiente, en Argentina yo dije, en 40 años tuviste 18 años recesivos. Si me voy 50 años para atrás, desde el 73 hasta acá, 50 años, vos tuviste 5 episodios macro disruptivos con crisis política. O sea, eventos de crisis de tal magnitud
que te llevan puesto a la política. El Rodrigazo del 75, la crisis de la deuda del 82, la hiper del 89, perdón, 4 eventos, y el 2001-2002. Hay un punto en el cual esa carencia de liderazgos políticos, digamos, ante esta magnitud de eventos, terminan emergiendo. Claro, la pregunta es quién emerge. Porque recordemos que Néstor, en el 2003, es un emergente de un evento macro disruptivo y gana y es presidente con el 22%. Bueno, ahí la economía ya estaba saneada, tenía superávit gemelos y después agarrase el viento de cola externo. Pero, ¿quién era antes de asumir Néstor? Bueno, no mucho. Y con Menem pasó lo mismo. Menem tuvo la bendición también de entrar con la hiper encima. Se come una segunda hiper, pero como la macro ya viene explotando, te da crédito político para después llevar adelante tu programa. Menem en ese sentido tuvo mucho más capacidad y visión para arreglar el problema. Pues Néstor se lo encontró resuelto. Claro, ahora, exactamente. El próximo gobierno, en el escenario negativo 2023, va a encontrar situación económica y política de ese calibre, tal vez. Digamos, o se encuentra con una economía con mucho deterioro, inflación de 100, 120, el PBI cayendo 1 o 2 puntos, y la situación social muy tensa, o un escenario peor. Entonces, si una parte de la política se aviva, digamos, va a tener mucho más espacio que a fines del 2015 para corregir los problemas. Claro, Esteban, ¿y quién es? No lo sé, hoy no lo sé, hoy no lo veo. No lo veo, no está, etc. Pero la historia te dice que estos mismos eventos, de alguna manera, hacen al personaje. Y ahí va a tener que ponerse al hombro. Claro, no es lo mismo encontrar uno el 10 de diciembre que probar y que la macro los termine sacando como ha pasado en el momento. Recordemos los 5 presidentes a fines de 2009 con una macro que era un monstruo que no podemos controlar. Entonces, yo creo que se vienen tiempos complejos en ese sentido. El 2023 es un desafío muy grande porque acá hay un programa, digamos, que no va a arreglar los principales desequilibrios de la economía, además los va a postergar y va a tomar mucho riesgo y la necesidad política de juntar votos va a exigir a esa macroeconomía. Entonces, todavía no está garantizado, como yo no puedo afirmar que nos vemos en diciembre de 2023. Quiero ver día a día, mes a mes, a ver cómo corre y qué es lo que hace el gobierno en el marco de esta encrucijada política, económica y social que tiene por delante. ¿Y cómo ves la salida del gobierno, como vos justamente te referías? Guzmán, que renuncia por tuit, Batakis, que todavía no se logra sentar en el sillón, y aparece el milagroso Massa con unos discursos para mí preocupantes, con una pseudo deseo de intervención del INDEC o separación que me preocupa un poco más porque traigo recuerdos viejos de Moreno, y con unos índices que se empiezan a disociar entre las distintas provincias. Esto te trae recuerdos. Y la Nación con el INDEC, que la inflación mágicamente empieza a bajar con una recesión y una estanflación complicada. Primero voy al cambio de funcionarios. ¿Qué le reclamaba el oficialismo a Martín Guzmán en el primer semestre? Que estaba ajustando. Y lo acribillaron por ajustador. ¿Qué estaba haciendo Guzmán? Estaba desajustando. El gasto fiscal, el gasto estaba expansivo, la política monetaria estaba expansiva, estabas atrasando el tipo de cambio, estaba muy expansivo. Por eso la recuperación avanzaba. Claro. Ahora, eso que acribillaron en Guzmán, cuando asume Batakis, a Batakis yo te diría, no la votan, pero tampoco la vetan. Y Batakis, ¿qué hace? Aprieta el freno de mano, porque ya no había más espacio para seguir desajustando. Como Batakis no termina la estabilización, asume Massa. ¿Y Massa qué propone? Un discurso más ajustador de Batakis, que el de Batakis era más ajustador de Guzmán para un Guzmán que estaba desajustando. ¿Y qué le hace a Massa? Le dan la foto vestida de blanco ahí en el Senado. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Quién está cambiando? Está cambiando la política. La pregunta es, ¿y por qué cambia la política? Muy sencillo, porque tu programa de Rampo te fuiste a la banquina y quedaste al borde del abismo. ¿Qué te dice esto? Que la política solo reacciona cuando está al borde del precipicio. Y una vez que está al borde, ahí sí se asusta y gira. Esto pasó, recordemos, en octubre de 2020, cuando el dólar tocó 195, pasó en diciembre de 2021 y enero de 2022, y ahí se anuncia que finalmente va a haber acuerdo del fondo, y pasó en junio-julio. Los 3 derrapes que tuvo el gobierno en términos cambiarios financieros terminaron con volantazos a la derecha. Entonces yo te diría, como primera definición,
Veo una política muy pragmática, pero que solo responde una vez que está al borde del abismo. Por eso creo yo que a partir de mayo, junio, van a volver a forzar la macro, van a volver a intentar un plan platita suavizado. Con respecto al tema del INDEC, yo creo que el tema de la reforma puede ser una discusión técnica que hay que dar y yo creo que puede tener validez. Digamos, por otro lado, creo que es a destiempo, en un contexto muy complejo en materia inflacionaria, con tantos problemas que tenemos por delante, generar ruido en el principal termómetro de la inflación, cuando hoy estamos coqueteando una inflación de 100%, me parece innecesario. Entonces, creo que está a destiempo, que es innecesario, etcétera. Y yo te diría con respecto a las mediciones estadísticas, el dato de noviembre sorprendió por lo bajo y algunos datos de provincias, emisiones privadas, digamos, quedan algo desalineados. Yo creo que hay que darle tiempo y claramente el INDEC hoy está muy monitoreado por las consultoras privadas y las estadísticas provinciales. No creo que haya mucho espacio para tratar de hacer trampa o mula por ese lado. Los cuadros técnicos siguen estando lo mismo, los sistemas siguen estando lo mismo. Entonces, yo te diría, hay que monitorearlo, pero hoy no veo que haya ahí algo todavía que me dé indicio de decir, no, acá hay algún tipo de manipulación o hay algo que no cierra. Yo hoy no estoy en condiciones de decirlo. Te diría, es innecesario que se pongan a meter ruido en este momento tan complejo en materia de inflación, teniendo en cuenta el historial que tiene este gobierno por intervención del INDEC anterior, en este momento de la economía argentina. Yo lo evitaría. Trataría de ser muy cauteloso en ese sentido para, de alguna manera, lograr contener y que esta credibilidad que se logró recuperar y reconstruir en el gobierno anterior se perdure. Básicamente, y como última pregunta, y no solo pregunta, sino pensamiento, es que el gobierno necesita una gran credibilidad política, cualquiera sea, para poder encaminar una economía que sea correctiva de todo lo que pasamos en los últimos años. Es que cuando uno piensa, Esteban, tenés una economía rota, ¿la vas a arreglar? No. Bueno, eso implica que vas a necesitar muchas otras cosas para que esta economía rota que no vas a arreglar pueda tener recorrido en un año tan complejo como lo es un año 2023 de elecciones presidenciales y de evento climático adverso. Complicado, claro. Entonces, yo le tengo que dar credibilidad, le tengo que dar swap, le tengo que dar contención social, le tengo que dar acuerdos empresariales. Voy a necesitar de todo un poco para que esto pueda fluir y este plan, contención y postergación pueda llegar a diciembre. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por todo lo que nos diste y por no ser tan pesimista como yo, que me alegro. Y ojalá que el gobierno que sea y los participantes que sean se sienten en una mesa y realmente se den cuenta que a lo largo de los últimos años lo que hemos hecho es empeorar el país y no mejorarlo. Y vamos a necesitar un común denominador y un común objetivo, cual la selección argentina, para llegar a poder obtener el campeonato, ¿verdad? Ya que estamos en un año que se nos fue mundialista, digamos que necesitamos, yo creo que la selección es un buen ejemplo como para que un país funcione. Yo creo que es un buen ejemplo. La selección jugaba de una manera y ahora juega de otra, juega en equipo. Y el equipo logró lo que no todos podían lograr y nos quedaban tantos años. Ojalá que tengamos un Messi en economía, un Messi en política, y que además se reúnan, hablen en serio, terminemos con las chicanas y nos demos cuenta que la gente, la que lo sufre, es la que vive acá y la que se queda, y la que no, la preparamos, la educamos y la exportamos sin ningún reintegro de nada. Te agradezco muchísimo la charla. Vamos a seguir charlando porque nos queda un 2023 como el día de hoy, muy calentito, y por ende vamos a ver cómo se va desarrollando la cosa y cómo llegamos a ese momento, a ese diciembre del 2023 y qué se puede hacer. Te agradezco muchísimo de parte de nuestros televidentes y como siempre quedamos a tus órdenes para seguir charlando. Muchas gracias, Raúl, un placer para mí. Saludos y que tengan buen año. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Para ustedes todo lo que hablamos con Esteban es válido porque vemos que hay tremendistas y no hay tremendistas, vemos que hay realistas y los otros que viven de un relato y que seguimos pensando en este momento en que va a ser muy difícil
lo que viene para cada gobierno. Lo que viene va a ser difícil. Y no enfrentarlo va a ser mucho más difícil para la sociedad. Y no enfrentarlo significa mayor pobreza, mayor delincuencia, menos justicia y menos futuro para los chicos, para los medianos y para los que ya somos muy grandes. Buenas tardes a ustedes. No se olviden, nuestra próxima entrevista es con Kovadlov, un pensador de aquellos. Buenas tardes a todos. Hasta dentro de muy pronto. Chau, chau.